Gracias, Señor Jesús. Vamos al Evangelio según San Juan. Juan, capítulo 6, del 1 en adelante. Juan 6, del 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Diga, gran multitud. Diga, mucha gente seguía a Jesús, porque veía las señales que hacía en los enfermos. La gente seguía a Jesús. Las multitudes seguían a Jesús porque veían las señales, los milagros, los prodigios, las sanidades, las liberaciones que Jesús hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, y estaban los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús, mirando a la gente y viendo que eran muchos, la gente seguía a Jesús. Jesús nunca anunció que iba a haber comida. Jesús nunca dijo que iba a haber nada. Pero hubo una preocupación genuina de Jesús, no solamente por algo espiritual, sino por el aspecto natural de toda aquella gente que tenían hambre y que tenían que comer. Qué bueno es Jesús, ¿verdad? Que se preocupa aún por el mínimo detalle de nuestra vida. Aún si tienes hambre, Él se preocupa. Pero es interesante lo que pasa en el versículo 5 y el versículo 6. Cuando alza Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman toda esta gente? Pero mira lo que dice el verso 6. Pero esto decía Jesús para probar a Felipe y a los discípulos, porque él sabía lo que había de hacer. Dile al que está a tu lado: tranquilo, tranquila, que Jesús sabe lo que hace. Aleluya, tranquilo, tranquila, Jesús sabe lo que hace. Jesús sabe lo que tú y yo necesitamos. Pero aunque Él sabe lo que hace y sabe lo que va a hacer, a veces nos pone a nosotros en unas situaciones claves para ver qué nosotros vamos a hacer. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía que había de hacer. Y Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, yo busqué la conversión, porque es necesario que podamos entender el texto para poder explicarlo. Porque 200 denarios no dan, pero ¿cuántos son 200 denarios? Un denario equivalía al día de trabajo de cualquier jornalero en aquel tiempo. El cálculo está, bueno, yo le puse obviamente en este tiempo habría que añadirle la inflación, pero busqué el cálculo. Estamos hablando de $17,000. Para que lo puedas entender, Felipe le estaba diciendo a Jesús: ¿de dónde vamos a sacar $17,000 para darle comida a toda esta gente? El pan no bastaría, y dice que con $17,000 para que daría solamente para que cada uno pusiera ¿qué? O sea, era darle un biscuit de church.
posiblemente. Pero dice el versículo 8 que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 5 panes y 2 pececillos, 2 pececitos, 2 chopitas, 2 chillitos, 2 parguitos, 2 colirrubias chiquitas. Julio, ya veo a Julio picando la cebolla y los pimientos. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto? ¿Qué son 5 panes y 2 peces para tanta gente? Entonces Jesús dijo: hagan que la gente se recueste, hagan que la gente se siente. Y dice que había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Recuerde otra información del contexto. Recuerde que en la cultura hebrea, cuando se contaba, era una cultura bastante machista. Digo, sigue siendo. Y siempre contaban a los varones. Usted ve que siempre, y habían tantos varones. ¿Y las mujeres dónde estaban? ¿Y los niños dónde estaban? O sea, eran 5,000 hombres. Pero ponga eso, tuvieran por lo menos 2,500 casados. ¿Cuántos son entonces? 7,500. Y póngale, antes se tenían muchos hijos. ¿Cuántos muchachos por matrimonio? Mínimo 4. Para aquel tiempo, 4. Ahí no eso de 1 o 2, no. Así que eran miles de personas. Era un número como de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, quiere decir que oró, dando gracias al Padre por los panes, por la provisión. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto qué? ¿Pero qué pasó aquí? Empezaron a repartir, y no empezaron a repartir por medida, sino que comenzaron a darle a la gente lo que ellos querían. ¿Cuántos fueron al comedor escolar? ¿Y cuántos de ustedes llegaron a tener una conexión con la directora del comedor? Doña Mary era la de nosotros y nosotros le lamíamos el ojo. Doña Mary, qué linda usted se ve hoy. Qué bella, usted es tan buena. Pero lo que estábamos buscando es que cuando fuéramos a la bandeja y dieran la porción, que le echaran más. ¿Alguien hizo eso? Gloria a Dios, qué bueno. Cuanto querían. Y dice la Biblia, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Porque Dios no es un Dios de despilfarro. A Dios no le gusta el despilfarro. A Dios no le gusta que botemos comida. A Dios no le gusta que botemos recursos. Dios es un Dios que da, suple, pero tenemos que ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Amén. Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos de que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron, escuche bien, 12 canastas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. 12 canastas de pan.
¿Cuántos panes habían al principio? ¿Cuántas canastas de pan ahora habían? ¿Será Dios un Dios de multiplicación? ¿Será Dios un Dios de escasez? Mira, el que me venga a mí a predicar un Dios de escasez, yo no le creo. Yo no se lo recibo, porque Dios no es un Dios de escasez. Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios que le gusta la suma y la multiplicación. A Dios no le gusta ni la división ni la resta. Dios suma y multiplica. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada, sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: ¿qué hombres? Los 5,000 hombres que habla la Biblia. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. De lo menos que yo vengo a hablar en esta mañana es sobre la multiplicación del pan y de los peces. Hemos estado hablando y comenzamos a hablar de mensajes de fe para los domingos. Pero es importante que toquemos un punto hoy que creo que nos compete a todos como iglesia. Y creo que está muy ligado a la función de la iglesia y al propósito de la iglesia aquí en la tierra. El propósito de la iglesia es ganar y no perder. El propósito de la iglesia, para el que Cristo estableció la iglesia, era para atraer y no perder. Ganar y no perder. Conquistar y no perder. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado ese eslogan o esa frase que la tomaron de aquí, pero en nada tiene que ver con lo que dijo Jesús aquí y lo que hizo Jesús aquí. Que la gente sigue a Jesús por los panes y los peces. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Desde que yo nací y he estado toda mi vida en el Evangelio y he vivido en una familia ministerial toda mi vida, siempre he escuchado ese eslogan. Venía una persona a la iglesia y decían: ese viene por el pan y los peces. Llegó la muchacha con un amigo y ¿qué decían? Ese viene por el pan y los peces. Venía un muchacho con una amiga, decían: ese viene por el pan y los peces. Venía una persona con un problema matrimonial, con un problema económico, por un problema de droga, de adicción o lo que sea, que había estado en la iglesia, posiblemente se apartó y llegaba a un culto especial y decían: ese viene por el ¿qué? Por el pan y por los peces. Pero a mí en ningún momento la palabra me dice a mí que la gente vinieron a ese lugar por el pan y los peces. El versículo 2 me dice a mí: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. La gente no venía detrás de Jesús por el pan y los peces. Ellos no sabían que había pan y peces. Jesús nunca le prometió comida a la gente. La gente estaba siguiendo a Jesús porque tenían una necesidad física, porque tenían una necesidad emocional, porque tenían una necesidad espiritual. Y habían oído que había un hombre lleno del poder de Dios que hacía milagros que podía satisfacer su necesidad. Yo quisiera saber de dónde sacaron ese dicho o cómo lo aplicaron a esto, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y yo creo que de hoy en adelante nuestro lenguaje va a cambiar. Y si nosotros en algún momento hemos dicho ese viene o esa viene por el pan y los peces, eso tiene que cambiar. Porque hemos catalogado muchas veces que la gente viene buscando a Dios porque le conviene algo o por su propia conveniencia. Pero yo pienso que detrás, y es lo que me ha ministrado el Señor esta semana, yo pienso que detrás de esa declaración hay discrimen. Yo pienso que detrás de esa declaración hay un egoísmo religioso oculto.
Un egoísmo religioso, ¿por qué? Porque hemos creído muchas veces que los milagros de Dios son para algunos. Hemos creído muchas veces que lo que Dios va a hacer o quiere hacer es para gente que están totalmente en un estado de perfección que es irreal, porque nadie, absolutamente nadie, está en un estado de perfección que pueda decir: yo no fallo, yo no tengo errores en mi vida, yo no peco. Eso es mentira. Si estás así, estás pensando que estás en ese estado de perfección, ya tienes un problema, estás mintiendo. Porque la Biblia dice que el que dice que no peca, miente. ¿Qué vamos a hacer cuando la gente venga? Porque la gente necesita. Y van a venir con necesidades. Y la iglesia está para suplir las necesidades de la gente. Yo dije, y Jesús me dice en la Biblia, le preguntó a Felipe: ¿qué vamos a hacer? Jesús nos dijo: toda esa gente que está ahí, identifícame los pecados. Vamos a hacer un search de pecados. Vamos a hacer un search de debilidades. Vamos a hacer un inventario de quienes merecen un milagro y quienes no. Vamos a hacer un inventario de quienes merecen, quienes son más malos y quienes son más buenos. Para los que son buenos, sentarlos al frente, y los que son malos, sentarlos atrás. O peor aún, no dejarlos llegar. Jesús dijo: ¿qué vamos a hacer con toda esa gente que vino? Vamos a darle comida. ¿Estás preparado tú para cuando Jesús te diga: vamos a darle comida a esa gente? Le dijo a Felipe: ¿qué vamos a hacer? Y Felipe dijo: ¡ay! Es mucho dinero, es mucha plata, son muchos recursos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Son 200 denarios, es el salario diario por 200. Es un error, porque la Biblia no me dice que la gente andaba detrás de Jesús por el pan y los peces. Andaban detrás de Jesús por las señales que hacían los enfermos. Entonces la iglesia, y le voy a decir algo, no me estoy alejando en nada del tema de la fe, porque una iglesia de fe tiene que entender este principio. Porque para que haya multiplicación tiene que haber fe. Para que haya crecimiento tiene que haber fe. Para que haya sanidad tiene que haber fe. Para que Dios supla necesidades económicas tiene que haber fe. Para hacer el trabajo que Dios nos llamó hay que tener fe. Entonces hemos bautizado. Es un bautismo religioso. Nosotros hemos hecho ese invento. Que buscar a Jesús por los beneficios es buscarlo por el pan y los peces. Oye, y yo no estoy hablando de nada que yo no haya experimentado. Yo no estoy hablando de nada que yo mismo no haya hecho en algún momento. Todos hemos hecho ese si ese hablara. ¿Cuánto lo han hecho? ¿Y qué quiere decir el Alguien que me revele en esta mañana. ¿Qué es lo que hay detrás de ese? Sospecha, juicio, prejuicio. ¿Cómo? Culpabilidad no de la persona, echando culpa. Señalamiento. Maldad. Uy. Sí. ¿Cómo? Dudas, claro, dudando de la gente. Fulano, ay bendito. Si supieran así, que aquí está Jesús para suplir las necesidades, que aquí está Jesús para perdonar, que aquí está Jesús para salvar, que aquí está Jesús para alcanzar, que aquí está Jesús para restaurar, que aquí está Jesús para suplir.
Fuera toda estigma religiosa. Aleluya. Hemos bautizado que la gente busca, pero quiero decirte algo. Sea buscando el beneficio o los panes y las peces, la gente se va a encontrar con Jesús. Y ese es el tema en esta mañana. Por los panes y los peces encontraron a Jesús. Porque para Dios lo más importante es la gente. Y Dios va a usar cosas y formas y momentos y circunstancias que tú y yo no entendemos para atraer la gente a Él, para llamar su atención. Y ¿sabes qué? Dios va a usar muchas veces para traer gente a este lugar donde está la iglesia reunida, porque este es el templo. La iglesia está aquí, pero este es el templo. Dios va a traer muchas veces situaciones y circunstancias para traer gente al templo, para que tengan un encuentro con la iglesia del Señor, que se supone que sea una iglesia de fe, una iglesia de amor, una iglesia que restaura, porque es una iglesia que conoce a Jesús, conoce la mente de Jesús y conoce el corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús no es exclusivo, es inclusivo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él le dijo un día: los que necesitan médico no me necesitan a mí. Los que me necesitan a mí son los que están enfermos. ¿Y quién somos nosotros para clasificar quién sí y quién no? ¿Quién merece el milagro y quién no? Si la Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, de quien Él quiere, a quien Él le dé la regalada gana. Para Dios, lo más importante es la gente. Porque Él nos hizo sus criaturas para que disfrutáramos de Él y estuviéramos con Él. El plan del diablo siempre ha sido matar, robar y destruir, romper esa relación, romper esa cercanía con Dios. Que el hombre no experimente los beneficios que Dios quiere que el hombre experimente. Obviamente sí, hay unos pasos, hay una forma, pero la gente jamás va a conocer a Dios y va a entender a Dios hasta que no lleguen a Él. Hablaba con una persona esta semana que lo conozco hace muchos años. Tuve la oportunidad de ayudarlo hace algún tiempo y hemos mantenido esa unidad. Y me encontré con él en estos días y le dije, y me dijo: wow, pastor, qué bueno verte. Quería verte hace tiempo, y me abrazó bien fuerte. Y a cada rato le dije: salgo del trabajo y paso por allí por frente a la iglesia y me dan ganas de entrar, pero me voy a dar la cerveza y sigo para casa. Y yo le dije: pues haz algo, sal del trabajo, te da la cerveza y después vienes a la iglesia. Pero este hombre es loco. Sí, soy loco. ¿Por qué? Porque él todavía no está lleno del Espíritu Santo. Y Dios nos da estrategias. Pues mira, estés como estés, llega a la iglesia. Si estás batallando con un vicio, el vicio te domina todavía. Vas a caer en el vicio, pero no dejes que eso impida que llegues a la iglesia. Aquí está el que sana. Aquí está Jesús, el que liberta. Aquí está el mensaje que te restaura. Aquí está el mensaje que rompe las cadenas que te atan. Yo no estoy mandando a nadie a beber. Yo no estoy hablando de eso. Espero que nadie coja ahora y me hagan un meme. Lo sabían, esa iglesia bebían. Lo sabía. Ve.
Pero es que ahorita le voy a hablar lo que hace Jesús. Jesús entraba a la casa de los ladrones y los ladrones dejaban de robar. Mire, si hay algo que Dios sigue rompiendo en mí es religión. Dale, ¿ah? Todavía. Y yo soy, y a mí con la religión a mí porque a mí la religión me hizo daño. Yo soy resultado. Muchas cosas que me pasaron en mi vida fue de la experiencia religiosa, no con Dios. La experiencia con los hombres, no con Dios. Pero el día que conocí al Dios verdadero, el día que tuve un encuentro con Jesús, el día que lo escuché a Él, aleluya, mi vida cambió radicalmente. Y me hizo cambiar, y me hizo guardarme para Él, y me hizo dejar un montón de cosas en mi vida que yo tenía que dejar. Porque no es hasta ese momento que comienzas a dejar cosas, hasta que tienes un encuentro con Jesús y Él te dice, ven a mí, tú lo dejas todo. Porque es imposible que tú no puedas ceder ante esa voz. Aunque muchas veces el Señor llama al joven rico. ¿Qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Para seguir? Pues deja todo, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Pero Él decidió que Él decidió. Jesús quería. Jesús le dio la respuesta, ven y sígueme. ¿Qué Él hizo? Dice que se entristeció, bajó la cabeza y se fue. Hay condiciones que Jesús no va a negociar. Su amor está ahí, pero es a la forma de Él, no es a la mía. Pero hasta que la gente no tenga un encuentro con ese amor, yo como iglesia tengo que ser un canal que en vez de estar pendiente a las necesidades de la gente, si vienen por eso o no, yo pueda suplir las necesidades de la gente. Porque supliendo las necesidades de la gente va a conocer a Jesús. Que alguien me diga a mí que su encuentro con Jesús fue porque estaba en el medio del campo y lo rodeó una luz. Del cielo lo rodeó una luz y lo levantó así en el aire. La mayoría de nosotros tuvimos un encuentro con Jesús en nuestro peor momento, en el momento más oscuro de nuestra vida, en medio de vicios, en medio de inmundicia, en medio de bailanta. Para Dios lo más importante es la gente. Escucha esto. Hay gente que están tan preocupados por ser Dios. Tienen guille de Espíritu Santo. Se preocupan por lo que Dios no se preocupa. ¿Tú sabes qué es eso? Religión. Preocuparte por lo que Dios no se preocupa, o ocuparte en lo que Dios no se ocupa. Porque a Dios no le interesa si la gente viene por el beneficio. A Dios le interesa que vengan a Él. Es más, Dios le interesa que sepan que hay beneficio en buscarlo a Él. Dice que Él es galardonador. ¿Que Él es qué? Galardonador de los que le buscan, que hay premio, que hay cosas buenas para el que lo busca. A Dios le interesa que venga, que sepas que hay un beneficio. Ahora tienes que entender que el mayor beneficio no es el dinero, que el mayor beneficio no son las cosas materiales. El mayor beneficio que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros es la salvación de nuestra alma y la garantía de la vida eterna. Aleluya. El que tú tengas la seguridad que sabes que con todo ese rock que tú tocas te vas para el cielo. Que con toda esa salsa que tú tocas te vas para el cielo. Que con esa boina te vas para el cielo. Linda que te queda. Estamos tan preocupados
en cosas que a Dios no le preocupan. ¿Cómo vas a alimentar a la gente? ¿Qué le vas a dar a la gente? Cuando la gente venga a escuchar, ¿qué le vamos a dar? Pan y pescado. Qué triste es ir a una persona o a alguien que tú esperas recibir algo y te vayas con las manos vacías. Un encuentro con Jesús, jamás tú vas a salir con las manos vacías. No solamente las manos, el corazón vacío. Jamás vas a salir con el corazón vacío. A Dios no le interesa si vienen por el beneficio. A Dios le interesa que vengan. ¿Y qué autoridad tenemos nosotros para juzgar quién viene y por qué viene? Hermano, esto yo lo he visto tanto. Mira cómo llegó, pero ¿y cómo va a llegar? ¿Cómo queremos que llegue la gente? ¿Queremos que lleguen llenos del Espíritu Santo? ¿Queremos que lleguen hablando en lenguas? ¿Queremos que lleguen predicando la palabra? Eso es imposible. Van a llegar hechos pedazos. Van a llegar atados por demonios. Van a llegar enfermos, van a llegar con problemas emocionales, van a llegar con problemas matrimoniales, van a llegar con problemas problemas económicos, van a llegar con problemas familiares. Y es aquí cuando llegan que la vida comienza a resolvérsele, porque aquí está Jesús de Nazaret, el autor y consumador de mi fe. Y yo le decía a aquel hombre: cuando salgas de beber cerveza, ven a la iglesia. Y allí vamos a orar por ti, para que el Señor te ayude a dejar ese vicio. Amén. Ay, llegó. Ay, pastor, llegó con un tufo. La gente que estaba siguiendo a Jesús. Mira esto, mira qué lindo esto. A veces la gente que no tiene a Dios tienen más hambre. Pero a veces estamos tan acostumbrados a la unción, y estamos tan acostumbrados a la santidad, y estamos tan acostumbrados a la vida. Wow, ya estamos tan bien. La gente estaba siguiendo a Jesús, y escucha bien esto: tenían tanta hambre espiritual. Tenían tanta hambre espiritual que estaban escuchando a Jesús y no se movían ni para comer. Llega a ser uno de nosotros, Jesús hablando y buscando el friquitín afuera. ¿Sabe? No pierdas el hambre espiritual. No caigas en el costumbrismo. Mantente apasionado por Jesús. Aquella gente vinieron, más de 5,000 personas, 5,000 hombres, más las mujeres, todos no se movían. Si está escrito ahí, Jesús sabía o no sabía. Él tenía discernimiento, ninguno se movió a comer. ¿Quién sabe si se saltaron el desayuno? No lo dice. Si el desayuno, el almuerzo, la comida, pero llevaban rato. Dice que tenían hambre. Jesús sabía que tenían hambre. Una necesidad biológica. Cuando yo tengo hambre, como. Y tengo que comer rápido, porque me pongo carne. Ellos tenían tanta hambre espiritual. Tenían necesidades, diga necesidades. Ellos muchos posiblemente estaban enfermos. Si ellos estaban detrás de Jesús porque sanaba, es porque muchos de ellos estaban enfermos y necesitaban un milagro. Y estaban ahí: yo no me muevo de aquí ni a buscar ni un refresco, porque me puedo perder mi sanidad, me puedo perder mi visitación. Y estaban ahí pendientes a todo lo que Jesús estaba hablando, lo que Jesús estaba predicando, sometidos a la autoridad de la palabra. Y dice que Jesús supo que tenían hambre.
Pero Jesús era tan justo y consciente de eso, que no solamente se ocupó de la necesidad espiritual que tenía aquella gente, sino también se ocupó de la necesidad física. Vamos a alimentar a esta gente. Vamos a darle comida. Por eso es que yo soy como Jesús. Donde habemos mucho, tiene que haber. Aunque sea chocolate con queso, pero tiene que haber algo. Pues yo soy como Jesús. Busque a Jesús. Siempre tenía una fiestecita. Diga nunca, el Señor va a dejar de suplir tus necesidades espirituales. Pero también diga, pero tampoco, nunca, el Señor va a dejar de suplir tus necesidades naturales. El Señor sabe lo que tú y yo necesitamos en todas las áreas. Entonces, esto no se trata, la vida de Dios no se trata solamente de lo espiritual. Yo no soy un espíritu que anda volando por ahí. Yo tengo un cuerpo. Yo tengo necesidad, yo tengo gustos. Hay cosas que me gustan y que no son malas. Si el Señor me las da, me las suple. Gente, no, espiritual, todo es espiritual. No, todo es espiritual. Todo es espiritual. Vaya donde usted come y pague en el espíritu. Y aquí está la tarjeta espiritual. Me voy. Ahora, dos cosas. Es interesante ver dos cosas en este relato. Y es la siguiente, y es mi énfasis a la iglesia. Es mi énfasis a nosotros, la iglesia. Porque nosotros somos los mensajeros de Jesús. Y Él nos llamó a hacer las mismas cosas, dice, las mismas cosas que Él hizo y andar como Él anduvo. ¿O no? Jesús dijo, denle de comer ustedes. Entonces, ¿qué vamos a decirle a la gente? Cuando vengan a comer, tú lo que vienes detrás del pan y los peces. Tú lo que vienes porque estás buscando algo. Pues claro. ¿A qué va a venir? ¿A dónde? El rey David declara, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti no tengo nada. No tengo a nada ni a nadie. Lo que está diciendo, tú eres lo único que yo tengo. ¿Qué le vamos a decir a la gente? ¿A qué tú vienes? ¿Al pan y los peces? Lo cual es una mentalidad religiosa. Míralo, ahí viene. Después de 2 años a la iglesia, desaparecía. Gloria a Dios porque llegó. Gloria a Dios porque vino. Suelte ese espíritu. ¿Ve la resistencia? No, pero es que yo estoy pagando el precio y yo estoy aquí. Tenga cuidado. Tenga cuidado, porque Jesús enseñó todos los principios. Y yo no estoy hablando de ser irresponsable. Ser irresponsable es una cosa. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de las cosas que se hacen a conciencia. Estoy hablando de situaciones de gente atada con 20 problemas y cosas que pasan. Jesús, un día había unos jornaleros trabajando y hacía falta contratar a otros jornaleros que llegaron más tarde. ¿Verdad que sí? Una parábola. Tenía una gente que estuvo desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el turno de 7 a 4. Pero hubo un grupo que llegó a las 11:30, 12. Y a la hora de pagarle, Jesús le pagó lo mismo que los que habían trabajado más.
Ellos habían llegado menos y le pagó lo mismo. Y los que habían cobrado más se quejaron. Y Jesús dijo que un día los postreros serán primeros y los primeros serán últimos. ¿Sabe lo más triste que hay? Que le puede suceder a una persona caer en lo mismo que critica. Caer en lo mismo que critica. Después venimos al Señor y yo caer en lo mismo que hicieron conmigo. Eso sí que es triste. Es más, hay gente que no se da cuenta que han caído en lo mismo que critican. Lo que critican de otro, lo que no les gusta al otro, lo practican ellos también. En la misma forma o en otra forma. Y hablando ahorita del olor de otro, es lo que dijo Jesús. Olvídate de la paja que tiene el otro en el ojo. Olvídate si viene a buscar pan y peces a la iglesia. Olvídate si viene la necesidad, porque estás mirando la paja de la otra persona. Y Jesús dice: mira la viga que tienes en el tuyo. No una paja, una viga. ¿Qué vamos a decirle a la gente? Tú vienes por el pan y los peces. O le vamos a decir: qué bueno que estás aquí, tenemos comida. Qué bueno que estás aquí, la mesa está servida. Porque del cambio se encarga el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo vamos a entender que la gente, el único que los puede cambiar es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu de santidad que te habla, te guía, te toca el corazón y te dice: oye, tienes que cambiar, tienes que arreglar esto, tienes que dejar esto, tienes que orar más, tienes que ayunar más. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso no lo hace ni tú ni yo, ni el sistema religioso, ni Maranata, ni Asamblea de Dios. Ningún concilio hace eso. Ningún predicador. El único que puede tocar la fibra del corazón del hombre se llama el Espíritu Santo de Dios. Y si Él lo toca, las cosas cambian. Si tú las tocas, se dañan. Ay, Dios mío, ¿oíste eso? Si el Espíritu Santo toca las cosas, cambian. Pero si las tocas tú, se dañan. Cuando tú y yo metemos las manos, dañamos las cosas. Cuando tú y yo metemos las manos, dañamos a la gente. Deja que el Espíritu Santo trabaje con la gente. Él es suficiente para convencer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Gracias por la promesa. Gracias por esa promesa que está en nosotros y nos ha cambiado. Y nos lleva a toda verdad, a todo lo que es justo y verdadero. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Qué bueno que estás aquí, tenemos comida. Que significa suplir necesidades naturales y espirituales. ¿Sabe por qué? Porque evangelizar, que era lo que Jesús estaba haciendo. Evangelizar conlleva no solamente hablar, sino hacer. Hablar habla cualquiera, pero hacer no todo el mundo hace. Es muy fácil hablar, pero ¿qué vas a hacer? El audio tiene que ir con el video. Lo que tú hablas y lo que yo hablo tiene que ir acompañado de tus acciones, tienen que ir en paralelo. No hay cosa más rara que ver una película china traducida con subtítulos en español. ¿Te la ves? Sí. Ajá. La lengua va por otro lado y la palabra
casi una película de terror ver esa película. Dile a tu lado que tu audio vaya con tu video, para que se vea bonito y para que se entienda. ¿Sabe? El audio de Jesús iba con su video. Estaba sincronizado. Las palabras de Jesús estaban sincronizadas con sus acciones. Tus palabras y las mías tienen que estar sincronizadas con tus acciones. Porque si no hay un problema de comunicación. Una comunicación efectiva. Y Dios quiere que la iglesia comunique un mensaje claro al mundo. Dios es amor. Y líbrenos el Señor de convertirnos nosotros en obstáculos e interruptores de ese mensaje. Evangelizar conlleva no solamente hablar, sino hacer. Lo otro que Jesús, ya vimos lo que Jesús le dijo. Jesús dijo, denle de comer a ustedes. Lo otro que quiero que vean es que Jesús le dijo que usaran lo que tenían. ¿Y qué tenían? 5 panes y 2 peces. Lo que significa o lo que nos enseña la palabra es que para suplir las necesidades de la gente, Dios va a usar los recursos que Él ya nos entregó. Para suplir las necesidades de la gente, Dios va a usar lo que Él ya nos entregó. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes? Da gracias al Padre y comienza a repartir. ¿Qué no va a dar? Comienza a repartir. Ora y comienza. Dice que Jesús cogió en su mano los 5 panes y los 2 peces, oró por ellos. Sigan repartiendo. Lo demás lo hace el Señor. Recuerdo hace unos años que estuvimos en Vieques, en la Isla Nena, hace años, y llevamos un cargamento de compras para allá. Y nosotros llenamos un cargamento y tenemos más de 500 compras, ¿verdad? Aquella vez, en una guagua, y repartimos, y repartimos, y repartimos, y repartimos, y repartimos. Y algo sucedió, que seguíamos repartiendo, y que lo que repartimos no se acababa. repartimos, y repartimos, y repartimos, y repartimos. Y tuvimos que dejar en la iglesia porque no nos podíamos llevar lo que llevamos. Que no fue lo que llevamos. Allí se multiplicó lo que nosotros llevábamos. Porque corrimos todo bien que repartiendo. Y Dios suplió, multiplicó, las compras se multiplicaron. Lo mismo pasó en Venezuela. Recuerdo una vez que el apóstol Bertucci habló, estaban repartiendo un vagón de carne. Y repartieron carne, y de momento vieron al camionero que no le servía al Señor, llorando. Y le preguntaron qué le pasaba. Y dijo que esto no puede ser. El inventario que yo traje hace rato se acabó y sigue saliendo carne del vagón. Pero hay que repartir, hay que dar. La gente de fe no se pone a cuestionar si hay o no hay. La gente de fe camina, se lanza, se tira, aleluya, sabiendo que tu fe no viene de ti mismo, viene de Dios, porque es un don de Dios. La fe es un don que Dios da, y si viene de Dios hay abundancia, no se acaba, porque Dios es un Dios ilimitado, que da mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, dice la Biblia. A suplir las necesidades de la gente, Dios va a usar los recursos que Él ya nos entregó. Porque una iglesia de fe es una iglesia que no se fija primero en lo que la gente viene buscando y juzga las razones. ¿Por qué la gente viene buscando? ¿Por qué viene buscando eso? Que vengan buscando lo que quieran. Una iglesia de fe se fija primero en lo que Dios está buscando, porque lo que Dios está buscando es más importante. Y te voy a cerrar en esta mañana con lo que Dios está buscando. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, para que usted tenga claro quiénes eran los publicanos.
Los publicanos eran cobradores de impuestos al pueblo de Israel y no trabajaban a favor del pueblo de Israel, cobraban impuestos para el imperio romano. Literalmente eran judíos de su propia nacionalidad vendidos al imperio romano. Por eso ustedes han visto en The Chosen. ¿Cuándo han visto The Chosen? Mateo. ¿Recuerdan de Mateo? El nerviosito. Él es el cobrador de impuestos. Trabajaba para el gobierno romano. Pero Zaqueo dice que era publicano, era cobrador de impuestos, pero dice algo, era rico. Y usted va a saber por qué era rico. ¿Sabe por qué? Porque le robaba a la gente. Le cobraba de más. Este era un hombre que era odiado por su pueblo. Era visto como un traidor, era visto como un vendido, era visto como un hombre, pero estaba protegido. Y dice que este varón, Zaqueo, pero era judío, era judío, publicano y rico, procuraba ver quién era Jesús. Posiblemente había escuchado de él, pero no lo había visto todavía. ¿Quién era Jesús? Pero no podía, a causa de la multitud que seguía a Jesús, porque dice la Biblia que era pequeño de estatura, era bajito. Y dice que corrió delante de la multitud, se adelantó y subió a un árbol sicómoro para verle, porque él sabía que el único camino, la única ruta iba a tener que pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, vio a Zaqueo. Lo vio y le dijo: Zaqueo, lo que pasa es que el verso me está diciendo que Zaqueo no lo conocía. ¿Y cómo Jesús sabía el nombre? Zaqueo no conocía a Jesús, no sé, que nunca lo había visto. ¿Y cómo Jesús sabía el nombre? Jesús te conoce. Jesús te conoce. Jesús me conoce. Sabe tu nombre. Sabe dónde estás. Sabe lo que estás haciendo. Sabe lo que necesitas. Sabe si estás bien. Sabe si estás mal. Jesús te conoce. Hay un refrán en inglés que dice: You can run, but you can hide. Tú puedes correr, pero no te puedes esconder. Tú puedes correr de mí o de cualquiera aquí y esconderte, pero de Dios nadie se puede esconder. Te dijo: Zaqueo, date prisa, avanza, desciende, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario no que te visite, que me quede contigo en tu casa. Ay, ay, ay. No te voy a dar una visita de media hora ni de 15 minutos. Hoy poso en tu casa. Hoy me quedo en tu casa. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Gente rota, gente enferma, gente con problemas, gente que no lo conoce, gente que está pecando. Es la gente que Dios está buscando. ¿Por qué? Se lo leo ya mismo cuando terminemos el verso. Dice: voy para tu casa, Zaqueo, me quedo allí hoy. Wow. ¿Cómo? Zaqueo lo que está buscando es... Zaqueo estaba en el árbol buscando que si llega a ser un religioso, le dice: este es lo que está buscando es los panes y los peces. Pero Jesús no le importó lo que él estaba buscando. Jesús le dijo: voy para tu casa hoy, negro. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Y dice que él respondió rápido. Escuche bien, entienda esto. El corazón de Dios, que era el corazón de Jesús, porque Jesús vino a transmitir el corazón del Padre a la humanidad.
Jesús no hizo nada por su propia agenda. Dice que lo que vio y oyó, eso vino a hacer. Era un ladrón y Jesús se quedó en la casa. Jesús dejó una multitud que lo estaba siguiendo por trabajar con un hombre. Porque Él es el Dios de las multitudes, pero es el Dios del individuo. A Dios le interesa tanto miles y millones de personas como uno solo. Lo que quiere decir es que si Dios tiene que sacar tiempo y espacio para atenderte, Él lo va a hacer. ¡Aleluya! Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y se bajó contento Zaqueo del palo del árbol de sicómoro. Y mire lo que valió. Mire, el 7, versículo 7, ¿qué dice? Vamos, ¿qué dice? Y todos al ver esto, cuando vieron que Jesús le habló a Zaqueo. Ese tipo no sirve. No cualifica. Pecador, traidor. Usted se va a sorprender de la gente que Dios va a traer a esta iglesia. Aleluya. ¿Y sabe por qué los va a traer aquí? Porque no los vamos a juzgar, porque no los vamos a señalar, porque no los vamos a condenar. Porque Dios no me llamó a mí a condenar. Si Él no vino a juzgar a nadie, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre. Como si el pecado le hiciera daño a Jesús. El pecado no le hace daño a Jesús, ni a Dios, ni al Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia lo dice. Lo que pasa es que no lo entendemos. El Espíritu Santo anda por el mundo convenciendo de pecado. ¿Dónde convence de pecado? Donde hay pecado. El Espíritu Santo puede entrar en un punto de droga y no va a salir de allí con ninguna nota. Al revés, le quita la nota a los que están en el punto. La iglesia ha perdido mucho terreno por jugar un juego que no le corresponde. De hecho, la iglesia no juega juegos. La iglesia hace la obra del Señor, tal y como Él. Pues, dice que la gente se molestaron. Entonces Zaqueo, puesto en pie, después de aquella estadía de Jesús en la casa, se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes, la mitad de lo que tengo. Mira qué lindo. Él no dijo todo lo que tengo. Él propuso en su corazón dar la mitad. La mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Y si no me equivoco, ya había estudiado el tema hace un tiempo, la ley decía que cuando tú le robabas a alguien tenías que devolverle 2 veces. Él iba a devolver. Ten cuidado que lo que Dios use para bendecirte no sea lo que tú estás rechazando. Porque los mismos que rechazaron a Zaqueo y señalaron a Jesús por haber entrado en la casa fueron los mismos que recibieron retribución económica de lo que Zaqueo le había robado. ¿Quién lo hizo? Cristo. Y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy Zaqueo es salvo. Hoy Zaqueo recibió salvación. Y cierro con el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. 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 A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué vale más para Dios?
¿El alma de una persona o un pedazo de pan y pescado? ¿Qué vale más para Dios? ¿El alma o lo que la persona viene buscando? ¿O un pedazo de pan y pescado? Yo le doy el pedazo de pan y el pescado para que encuentren a Jesús. Así que no importa si es por el pan o los peces, lo importante es que encuentren a Jesús. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Esa es la responsabilidad de la iglesia. Repartir pan de vida, pan de vida, pan de vida al mundo. Ponte en pie en esta mañana.